de escritoras que ahondaron en cosas en las que hoy nuevamente volvemos a detenernos porque parece que siempre estamos empezando y no es verdad. Y de ahí el esfuerzo y esta compilación de ese rastro que tú inicias con las primeras, ¿no? Quiero darles las gracias a todos por estar hoy, que es un día maravilloso, escuchándonos a nosotras. ¿Se oye bien? Lo primero, que aparte de que ese esfuerzo mío es básico porque yo soy una diaspórica. Yo por mi acento ven que soy argentina, cosa que tuve que salir corriendo de mi país a fines de los 70, en mi juventud, porque si no, no estaba aquí. Me hubiera muerto en el fondo del Río de la Plata. Entonces eso quizás... siempre recuerdo esa anécdota que alguien me dijo: para llegar a triunfar en Hollywood hay que venir de muy abajo. Y yo creo que vine desde el fondo de ese río en el cual, por suerte, no me empujaron a morir. Entonces, esa es la energía que yo tengo, que de alguna manera soy una sobreviviente de mi generación. Entonces, para mí la vida es muy importante, cada minuto, cada momento, porque yo vi morir a mi alrededor gente muy joven que no tuvo la oportunidad que yo tengo de estar aquí y de contar un poco lo que me pasó y lo que nos pasa a las mujeres. Decidí trabajar en ese campo porque era un campo que incluso los partidos de izquierda de mi época decían: eso ya es una cuestión que cuando venga la revolución, cuando hagamos la revolución, eso va a venir solo. Y la verdad que no vino nunca solo, porque nadie va a hacer el trabajo por nosotras. Eso yo siempre le digo a las mujeres: pero no se quejen, pónganse a trabajar. No se dan cuenta que ellos están bastante ocupados con sus historias y ni se enteran de lo que nos pasa. Y eso fue una costumbre que yo tomé de entrada, de preocuparme de mis cosas. Antes de quizás empezar ya con el tema de la República y todo eso, tú dijiste dos términos muy buenos: hegemonía. Y yo me puse a buscar eso de la hegemonía masculina y descubrí una cosa muy interesante en estos días, porque me gusta siempre estar viendo cosas nuevas que están ocurriendo en el día a día. Dijiste que para una mujer tomar la palabra y escribir conlleva una dosis de incertidumbre y de interrogantes que te haces frente al lenguaje, mientras que el hombre no tiene ese problema. Y yo digo que ese es el problema porque el lenguaje nos maldice. ¿Qué significa maldecirnos? El lenguaje generalmente, si observamos, cuando habla de los varones, los adjetivos, los sustantivos son estables. En cambio, con la mujer, de golpe te suben a los altares y eres la madre sublime, el ángel del hogar, la diosa. Eso se ve en mucha poesía romántica. O eres una bruja, una puta, ¿viste? Una cosa que mejor ahí esconderla. Es decir, incluso en las palabras en masculino que son positivas, muchas en femenino son negativas. Ahí tenemos nosotros ese famoso ejemplo, ahora que hay tantas políticas en el candelero, de que una cosa es un hombre público y otra cosa es una mujer pública. Y eso ya nos marca un poco la diferencia. El campo de lo público está reservado para lo masculino y el campo de lo público, cuando hacían aparición las mujeres, era para otra cosa. Las que estaban en la calle, las perdidas, eran las mujeres públicas. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Porque tradicionalmente han sido los hombres los que han tomado la palabra desde hace milenios. Y eso nos podemos remontar a la Biblia, que es uno de los relatos construidos de los primeros fundadores de nuestra sociedad occidental y católica. Es Eva la que queda tentada por el demonio en forma de víbora, coge la manzana y luego ambos son echados del paraíso. A partir de eso, Eva es el sexo débil, como lo sabemos. De ahí su zozobra, el malestar de las mujeres cuando quieren decir la verdad que ellas sienten por dentro y ven que el lenguaje está diciendo algo distorsionado, porque vamos a las cosas como son. Uno hace el amor con un compañero, pero la que se embaraza es la mujer, y son 9 meses muy duros para tener un hijo. Entonces, ¿qué sexo débil? Todos sabemos lo que hay, las mujeres que han muerto en los siglos pasados hasta que avanzó un poco la medicina, con las cesáreas y con todo esto, de sexo débil, nada. Parir es una cosa muy, muy dura y muy fuerte y muy terrible.
Entonces, ese desequilibrio que se percibe en la lengua, socialmente, ahora, y desde hace tiempo, desde los años 80, se llama hegemonía del modelo masculino. Y lo que averigüé fue que el 27 de marzo pasado, o sea, estamos hablando bien entrado del siglo XXI, el Consejo de Europa, la Unión Europea, lanzó una recomendación muy firme a todos los países de la Unión Europea y pidió emplear el género neutro en el lenguaje para evitar justamente una hegemonía del modelo masculino. ¿Qué significa esto? Utilizar o bien el femenino y el masculino juntos, ellas y ellos, o bien el neutro, personas, cuando nos referimos a un grupo de personas, en vez de solo el masculino hombre, como se venía usando hasta ahora, para evitar el lenguaje sexista. Y recomienda también la Unión Europea eliminar todo concepto estereotipado de los papeles masculino y femenino en todos los niveles y formas de enseñanza. Revisar los libros de texto donde se hace hincapié en que el hombre engloba todo cuando no es así. Entonces, dice la Unión Europea, el sexismo se refuerza con esos estereotipos e impide la consecución de la igualdad y el establecimiento de sociedades inclusivas. También pide la Unión Europea revisar las leyes para detectar el sexismo, y eso es algo que yo me acordé que hace unos meses reclamó la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, que le encargó a la Real Academia que revisara los términos, las palabras de nuestra Constitución. Y la Real Academia, que es una institución creada hace 3 siglos, en 1713, a semejanza de la francesa, durante casi 3 siglos, hasta fines del siglo XX, no permitió la entrada de mujeres. A fines del siglo XX, ya al borde, entraron 2. Pero mientras tanto, durante estos 3 siglos la fuimos pagando entre todos, hombres y mujeres, con nuestros impuestos. Pero los únicos que se beneficiaban con el sillón de por vida eran ellos, y los que reglamentaban sobre la pureza, porque la Real Academia está encargada de pulir, fijar y dar esplendor a la lengua. Esa es la definición. ¿Qué dijo la Real Academia a nuestra vicepresidenta cuando solicitó lo mismo que meses después ha aprobado la Unión Europea? Dijo, el género masculino, por ser el no marcado, puede abarcar al femenino y no hay razón para pensar que este género gramatical excluya a las mujeres. Vamos a ver si este género gramatical excluye a las mujeres, ¿por qué ellos durante 3 siglos excluyeron a las mujeres de sus filas? Una se pregunta. Quiere decir que no es verdad. Luego hay que decir que otras instituciones como el Cervantes, en su último libro de Dudas del Castellano, dijo no, es verdad, la sociedad actual está cada vez más concientizada acerca de la desigualdad de género y sexo y trata de que el lenguaje ayude a visibilizar estas cuestiones. Y dijo el Cervantes, el instituto, deseamos que dentro de unos años la propuesta del uso de la arroba, de la X o de la E para el género no marcado prospere y esté integrada en la normalización de nuestro idioma. Luego mencionaste la palabra genealogía, ¿no? Bueno, voy a hacer un poco rápidamente la historia de por qué me interesó la genealogía. Cuando hace 20 y pocos años, como ellas dijeron, El Perión, que es una editorial que en ese momento estaba en el top de las editoriales de poesía, me encargó una antología de la poesía española escrita por mujeres nacidas a partir de 1950, las que están en activo ahora y que en ese momento habían participado de la transición, porque si nacieron en el 50, en el 78 estaban en un momento de eclosión, 28 años, y que hicieron una antología exclusivamente de mujeres. Me pusieron esas reglas, nacidas después de 1950. Me di cuenta que me faltaba una visión de conjunto que permitiera entender de dónde venían, a dónde iban y cuál era el presente de ellas. Ese presente en 1998, ¿dónde estaban situadas?
Y cuando me hice esa pregunta me di cuenta que no estaban situadas para nada. Empecé a mirar las antologías canónicas. ¿Qué es una antología canónica? Es una selección de poetas que sirve para elaborar la historia literaria. Y había varias en ese momento hechas por grandes nombres de la filología española. El umbral de presencia de las mujeres era escasamente del 8%. Para que ustedes se den cuenta, cada 100 hombres, 8 mujeres. Cada 40 hombres, 3. Cada 20 hombres, 1,5. Tengo que decirles que en esas antologías canónicas no ha aumentado mucho ese porcentaje. Estaremos en un 15% como mucho. Las que hacen, digamos, los filólogos autorizados. Hay sí antologías femeninas o hechas por mujeres que están actualizadas, pero incluso les diré una cosa. En el 2007, yo la mía la saqué en 1998, en 2007, una mujer hizo la antología de la poesía de la experiencia, que ha sido la tendencia en boga en los últimos 20 años, con grandes influencias actuales en la poesía actual. Puso de 10 poetas solo una mujer. O sea que quiero decir que también nos pasa a las antólogas. Incluso yo sumé en mi antología, que tengo 41 mujeres españolas, las tengo de todo el espectro de tendencias. Dije, yo las voy a meter a todas. Tanto sean del silencio como la experiencia, pasando por las del conocimiento, todas las tendencias. De tal modo que yo tengo más poetas de la experiencia en mi antología que la misma antología de la experiencia. Es decir, que no reconocieron a sus propias compañeras de labor. Eso es muy interesante, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Me di cuenta que tenía que averiguar por qué estaban excluidas de las antologías. Me remonté a los orígenes. Descubrí que durante siglos en la historia literaria solo lo recogían unas pocas monjas, alguna aristocrática, alguna hija de letrado, pero que el resto no aparecía. Y en el siglo XIX encontré un dato que me pareció fundamental, que hoy en día las políticas educativas y culturales la repiten. ¿Hasta qué punto la educación es importante? Porque el panorama cambió en España en 1857 con una ley que obligaba a que hubiera escuelas públicas también para niñas. Hasta ese momento las maestras no eran alfabetas, enseñaban a coser, a bordar, a limpiar la casa, a cocinar. Ni siquiera las maestras sabían leer y escribir. Entonces, 1857 es una época cumbre para nosotras. Obligan a educar a las niñas igual que los varones gratuitamente en la escuela pública, y hay un contingente enorme de otras mujeres de clases sociales más bajas que acceden a la educación. ¿Qué ocurre? 20 años después o 10 años después, hay un montón de mujeres educadas que empiezan a escribir al rescoldo de ese movimiento europeo que está haciendo roncha por toda Europa, que es el romanticismo. Y el romanticismo lo preconizaba la libre expresión de los sentimientos. Entonces, hay un antólogo que reúne como 174 poetisas a fines del XIX que pertenecían a la tendencia romántica. Pero ¿qué pasa? Hay un tema muy interesante. Cuando ellas empiezan a publicar, ese permiso para publicar, para poner en el papel impreso sus palabras, es un regalo envenenado de la sociedad, porque se les permite escribir según las mujeres que el modelo social dice que es la mujer. Entonces, hay una gran poeta de la época romántica, Carolina Coronado, la musa roja, que es divina, y dice ella, se llama el poema, La poetisa del pueblo, un fragmento. Ya viene, mírala. ¿Quién? Esa que saca las coplas. Jesús, qué mujer tan rara, tiene ojos de loca. Eso era ese impacto que tenían esas mujeres que tomaban la pluma para escribir. Y en el caso de las románticas, el control social se ejerció a través del modelo vigente en la opinión pública del siglo XIX, que dice otro verso:
¿qué es la mujer? Un día preguntaban y respondían a una voz. Es la madre, es la esposa. No, es el ángel que al hogar envía a Dios. Entonces, cuando ellas deciden aprovechar la emergente autoridad para expresarse públicamente, se topan con la mujer que se le exige ser y descubren la falta de coincidencia con las mujeres que son. Y yo tengo un ejemplo muy bueno, que creo que es muy bueno porque es muy actual. Es como si el mar, gran tema lírico desde el comienzo de los tiempos, se pusiera a hablar y contara, en vez de ser sereno, calmo, inmenso, cómo agoniza con toda la basura que le echamos al mar, nos contara eso y cómo destruimos la vida en el mar. Y no sería lo que esperábamos oír del mar. No nos gustaría para nada lo que el mar diría si hablara. Pues bien, yo digo, ellas han tomado la palabra y la primera cosa ha sido revisar ese lenguaje que las maldice. Intentan dejar de ser objetos de esa poesía para ser sujetos, autoras activas de ese poema. Afilan los instrumentos y utilizan las palabras para que digan lo que ellas sienten y quieren decir. Por ejemplo, que el género masculino no abarca el femenino porque no refleja lo que ocurre en la sociedad, en su desigualdad. Que el lenguaje oficial miente y escamotea una violencia generalizada contra ellas y un estatus que mantiene que solo beneficia social y económicamente a una parte de la humanidad. Y volviendo al regalo envenenado, voy a contar una anécdota que nunca la conté, pero que me parece que ya tengo edad para contarla, que es hora. Ese dejarlas escribir como ellos suponen que siente o vibra una mujer, ya sea un ángel, una diosa o una perdida, digamos, producía en su momento los versos blandengues llenos de emociones sublimes de aquellas románticas, o los verdes, lúbricos, salaces, pero en ambos casos no eran dignos de entrar a la historia literaria, ni subir a los altares, porque realmente esos poemas no eran aceptados por la sociedad literaria. Se burlaron entonces de las románticas y averigüé, porque yo hice una encuesta con mis poetas en mi antología, cómo querían que me refiriera a nosotras, como poetas o poetisas, y el 90% me dijo como poetas. Y yo pregunté, ¿y por qué? Y nadie sabía. Averigüé que en el 19 la palabra poetisa cae en desgracia con estas mujeres románticas, de las cuales hubo algunas excepciones, como Rosalía de Castro, Gertrudis Gómez de Avellaneda, Carolina Coronado, Rosario Acuña. Había 10 que son sensacionales, pero luego había, como siempre, un montón de otras poetisas que escribían lo que se esperaba que ellas dijeran, porque no querían estar a mal con la familia primero, luego con el grupo, con el pueblo, con la sociedad. Entonces se sometieron a ese dictamen social. Y entonces el término poetisa cae en desgracia. En el otro extremo, en el extremo de la otra polarización del lenguaje, que habla de brujas, de perdidas, de putas, esta es la anécdota que les quiero contar, y es mucho más moderna. Hace 20 años, cuando hice la antología, leímos mucho con el editor, Jesús Munarriz de Perión, y un día él vino todo entusiasmado y me dijo, mira, me han mandado un manuscrito de una mujer catalana que fue prostituta, ejerció la prostitución en Marsella durante muchos años, se ha retirado y escribe sus memorias en verso. Y dije, bueno, a ver si encontramos algo como Jean Genet o algo verdaderamente... Me lo llevé el fin de semana, me lo puse a leer y me di cuenta que eran todos clichés congelados de lo que suponemos que una prostituta puede sentir. Yo no vi vibración ahí humana, estaba muerto ese poemario para mí. Meses después, se ve que a él eso le picó porque lo hubiera querido meter en la antología. Se presenta ese poemario a uno de los premios que daba Imperión en ese momento y lo gana. Cuando abren la plica, resulta que el autor era un hombre.
y era un sinónimo femenino. Obvio, si hubiera sido una mujer lo hubiera contado de otra manera. Es decir, y yo me di cuenta. Y entonces miren qué papelón, me hubieran metido un gol de media cancha ahí, poniéndome un tío en una antología de mujeres. Porque no se hubiera descubierto hasta el final, el tío se hubiera callado la boca. Violeta Rangel se había utilizado de ese bien. Bueno, y para retomar el término de la caída en desgracia del lenguaje poetiza, una vez una gran ensayista ítalo-norteamericana, de paso por Madrid, Teresa de Lauretis, autora de un gran libro que luego mencionaré sobre cine, donde le da la vuelta a la mirada cinematográfica, Alicia Janó, me dijo, tú siempre tienes que preguntarte a quién beneficia una determinada medida. Y yo dije, vamos a ver, esto de la poetisa, a los hombres durante siglos no les importó para nada lo que ellas escribían. Y de hecho no las metieron algunas porque ya no había más remedio, porque Felipe II rescató a Teresa de Jesús, después de hacerle la vida imposible, o Sor Juana Inés de la Cruz, es decir, muy pocas. Entonces, ¿por qué en el 19 a ellos se les iba la vida en agredirlas, dejar caer en desgracia el término? ¿Qué pasó? ¿Qué intereses había en juego? Y ahí fue cuando yo descubrí que lo que estaba en juego era que la revolución industrial había cambiado el panorama de la cultura. Y entonces ya no había más mecenas aristocráticos. El mecenazgo pasó a ser un mecenazgo de Estado, con subvenciones, premios, prebendas, becas, todo lo que da el Estado. En ese momento, antes lo daban los aristócratas, ahora era más democrático y estaba abierto a cualquiera que lo solicitara y estuviera capacitado. Y es en ese momento que cambia también nace la industria editorial. Empieza la industria editorial como fruto de la revolución industrial y se generan un montón de puestos de trabajo. ¿Y qué ocurre? Que muchas de estas mujeres, algunas eran hijas de extranjeros como Elizabeth Boulder, tenían un par de idiomas bien hablados y podían ser traductoras, ya estaban alfabetizadas, otras eran redactoras, editoras, ilustradoras. Había un contingente de mujeres que podía aspirar a esos puestos de trabajo. Había en juego el dinero que daba el Estado y los puestos de trabajo en la industria editorial. Y era muy importante deshacerse de estas mujeres que competían por todo ese bocado que querían para ellos. También es en ese momento que se crea la inteligencia, digamos, española, lo que sería el campo literario, como llama Pierre Bourdieu, y entonces ese era el momento en que querían echarlas. Y fue cuando descubrí que estas mujeres no contaban para nada en la vida pública, como sí lo hacían los hombres. A fines del 19, comienzos del 20, ellas no tenían a nadie detrás que las legitimara, y esto duró a la generación del 27. No aparecieron en el retrato de familia, no hablemos de la del 98, en el 98 no había ni una tía, en el 27 tampoco, y sabemos que las había. Estaba la gran Rosa Chacel, Concha Méndez, Josefina de la Torre, un montón, las republicanas, todas esas que luego se rescataron hace un par de años, o 3 o 4, La Sin Sombrero, una serie de televisión de Tania Bayó, y otras 2 personas más trabajaron juntos, hicieron el documental, luego hicieron el libro, y la llamaron La Sin Sombrero, por aquella anécdota de la pintora. ¿Cómo se llamaba la pintora, la que fue novia de Alberto? Maruja Mayo, que contó, salíamos de la Academia de Bellas Artes, al lado del Sol, con Dalí y con Lorca y Margarita Manso, los 4, y llegamos a la Puerta del Sol y nos sacamos el sombrero como un gesto así de rebeldía, y la gente decía, ¿pero qué son? ¿Son del tercer sexo? ¿Qué es esta gente? Porque claro, todo el mundo iba con sombrero, era una norma social. Y entonces ellos, al sacarse el sombrero, hicieron un gesto de rebelión, y esta serie televisiva las rescata como Las Sin Sombrero, a esas grandes mujeres de la República. Y lo que digo de Rosa Chacel no es en vano. La bronca que le tuvieron a Rosa Chacel porque decía lo que pensaba y porque se fue al exilio, y cuando volvió tuvo la suerte de vivir casi 90 y pico de años
pero hay que ver cómo se la cargaba Umbral en las columnas del País. Ella inventó lo que los franceses llaman el nouveau roman, antes que ellos, antes que Michel Butor, que Alain Resnais, que Marguerite Duras. Ella escribió, por ejemplo, las memorias de Leticia Valle en un estilo literario, una técnica que es la del nouveau roman francés. O sea, y quiero decir que los franceses obtuvieron un premio Nobel con Claude Simon, pero nosotros no fuimos capaces de defender a Rosa Chasserie. Y eso yo ya como americana me cabrero, porque realmente el libro, las memorias de Leticia Valle, que le rechazó Ortega, se lo publicó Victorio Campo en Buenos Aires, en la editorial Sur. O sea que tenemos que unir también ambas orillas, ese es el tema. Bueno, vi la importancia de rescatarlas a todas ellas para tener una genealogía de precursoras que avalen nuestra escritura, y no solo para tener ese respaldo, lo que Pierre Bourdieu, el sociólogo, llama un capital simbólico, porque no es moneda en billetes, sino que es un capital de poderío de antepasados que te respaldan. Pongamos por caso, las notarías que pasan de hombre a hijo, los grandes consultorios, los bufetes de abogados, siempre hay una transmisión masculina, de hombre a hijo, pero eso no ocurre con las mujeres. Las mujeres lo que te dan son las recetas de cocina, tu madre, bienvenidas, pero bueno, es un poco eso. Y el interés que yo tenía de alzar una genealogía es para ver cómo ellas habían resuelto los problemas con el lenguaje y los roles que cada generación nos impone, porque las del 19 tuvieron unos problemas, las del 27 tuvieron otros, las del 50, las de los novísimos, las poetas de la experiencia. Y al no entrar en la historia literaria, nadie registra sus logros y no los podemos estudiar en la universidad o en el colegio, por lo cual cada nueva generación de poetas que empieza desde cero, porque no sabe lo que hicieron las otras que están atrás. Y esa fue la razón por la cual tras el 15M recogimos el testigo de unos encuentros de mujeres poetas que habíamos hecho a fines de los 90 y entre 1996 y 2005, y lanzamos la asociación, que además le pusimos un nombre, hicimos un briefing entre todas, nos reunimos a ver qué nombre se nos ocurre. Se nos ocurrió muy simple, en vez de genealogías con E, pusimos genealogías, de genias, porque dijimos, nuestro proyecto es rescatar genias olvidadas, ese tesoro de la lengua a punto de ser dilapidado. Y lo que hacemos es a través de crowdfunding, digamos, poniendo dinero nosotras, nuestros hermanos, nuestros parientes, nuestros amigos, y sacamos 2 libros por año de grandes libros descatalogados de autoras absolutamente de primera. Entonces, de ese modo, queremos ponerlas ahí para que estén disponibles para su lectura. Y bueno, ahora vamos a entrar. Me extendí demasiado. No pasa nada, es un gusto escucharte siempre, ¿no? Yo, al hilo de lo que decías antes sobre la pelea por la conquista del espacio durante la sociedad industrial, siempre me llamó mucho la atención cómo en la regenta de Clarín aparece como insulto ese apelativo a la lectora que le llama, ya está leyendo Jorge Sanglio. Nadie caíamos cuando lo leíamos en el instituto, la regenta, ¿verdad? Pues lo que está haciendo Clarín de paso es ridiculizar a la George Sand, castellanizando el nombre, y de paso adjudicar la función de la persona que lee como estúpida, como un sandió, ¿no? Como una persona así. También creo que, acercándonos al momento actual, el contexto social del franquismo y de dictadura que ha tenido este país ha prolongado mucho no solo el momento de la toma de la escritura, sino cuestiones teóricas para dejar sin tocar eso que llamaban los universales estéticos, ¿no? Que absolutamente controlan, o sea, creer que el objeto del arte es tocar un asunto universal es porque da por sentado que lo universal es lo masculino. Con lo cual, cuando las mujeres de los 60 y 70 empiezan a escribir, como tú recoges en el caso de Rosa Lentini, que ella señala
que no encuentra modelos aquí, aun sabiendo que existían, porque los que ha ido señalando, ¿no? Ni en el 18 ni el 19 estaban estas mujeres, pero no nos llegan en ese momento. Y ella tiene que buscar referentes en poetas americanas, en la Adrienne Rich, en la Margaret Atwood, en toda esta gente, ¿no? Entonces es muy curioso lo que pasa, porque se universaliza como tema propio del arte aquello que tú decides que es de interés común universal, pero tú no estás pariendo, como tú Claro, decías, bueno, y en ¿no? el caso de Entonces, ¿por qué no se puede meter un poema sobre el parto? No puede ser igual de digno, igual de grande, al margen de esa maternidad que ya ha quedado cosificada como ángel del hogar, como protección, ¿no? Claro, pero tú figúrate que todos los grandes libros de nuestra cultura, empezando por Homero, son libros que dignifican o glorifican la guerra, mientras que el parto es el nacimiento, es la vida. Empezamos a mirar por un ángulo positivo y sano los libros de guerra, ¿no? Más vale que meterlos por ahí y empezar con los libros que dan vida, que dan a luz, que no es esa... Cuando te decía que en el caso nuestro, en este contexto político y social, todo eso se prolonga mucho más, porque aunque hay autoras a las que no pueden ignorar, como es el caso de Ángela Figuera, ¿sí? El franquismo hacía estos folletos que hemos leído pues en los internados, o que es lo que se divulgaba, ¿no? Poetas de los 50. Cuando presentan a Ángela Figuera, nos dice: cuando una mujer escribe versos con cierto retraso sobre la edad normal, un fuerte sentido materno catalizará su obra futura. La maternidad de Ángela Figuera se reparte multiplicadamente, patatín, patatín, patata. Es decir, lo que se hace con Ángela Figuera es, como no la podemos ignorar, porque ya se sabe cómo ha tenido todas las bendiciones de León Felipe, de todos los pero escritores se del fue al exilio, algo hay que hacer con ella. Entonces, bien, pues la hacemos en un cuadernito donde se recoja sus poemas infantiles, ignorando los grandísimos poemas sociales, contestatarios, pero políticos, porque eso no sería propio. Y además es la primera mujer que verdaderamente, con una dignidad y un verbo extraordinario, empieza con lo que llamarían el erotismo en poesía. En Mujer de Barro, que se reconoce de barro, le habla a su compañero y le dice: carne de mi amante, carne tan tuya como la mía. Y es una maravilla de poemas de amor, eróticos, sin grosería, pero con un nivel de profundidad y de vibración increíble. Y eso no aparece por ningún lado. Y es ella la que escribe aquel famoso poema a las hermanas poetisas medrosas, sentadas al borde de la silla. ¿Qué teméis? Hablar. Es maravilloso. Yo no sé por qué no lo traje, porque le gusta mucho a todo el mundo. Seguro que aquí no lo he puesto. Que son lo que eran las otras que no se atrevían a decir lo que deseaban y lo que sentían por miedo a la censura pública. Ella se atrevió, pero le costó irse del país. Que es lo mismo lo que le pasó a Gloria Fuertes, que durante años fue poeta para niños, y una poeta grande como la copa de un pino, porque era de izquierda. ¿Dónde fue reconocida Gloria Fuertes? En Estados Unidos. La invitaron a hacer una ronda por universidades norteamericanas durante 2 años con su compañera, y las recibían a las dos. Aquí, nada. Aquí era una solterona estúpida que estaba con los nenes. No. La infantilización de las mujeres. Y lo que decías de Rosa Lentini es muy interesante, porque Rosa es una poeta, hija de un poeta también, que tuvo una revista muy famosa, un proctólogo, Hora de Poesía, y cuando el padre muere y tal, ella sigue con la revista, y de golpe decide sacar una editorial, saca una editorial que se llama Isitur. Ya tiene idiomas, Rosa, es una mujer cultivada, es más joven que yo, o sea, que es como cualquiera de nosotros, de ustedes aquí. Empieza a buscar afuera autoras que no están traducidas en España, y en el catálogo hay desde Anne Sexton y Sylvia Plath, pasando por Elizabeth Bishop, Margaret Atwood, Adrienne Rich, y las norteamericanas más potentes como Sharon Olds y Tess Gallagher. Ella y Audre Lorde, la negra famosa, maravillosa, ella toma una divisa del movimiento feminista americano que dice:
todo lo personal, es decir, lo privado, es público. Y entonces, ¿qué hace? Dedica un libro entero a mostrar el entorno y las complicidades que suelen rodear los abusos infantiles dentro de la familia. Yo a Rosa Lentini la antologué en 1998, en Ellas tienen la palabra, y escribía sobre el dolor de un modo abstracto. Era un poco la escuela de Alejandra Pizarnik, bellísimos poemas, pero no tocaban nada, ningún dato cierto. Luego, tras la lectura de las norteamericanas y la producción de esos libros, empezó a explorar las causas de su malestar y diseccionó los acontecimientos que le provocaron ese estado de confusión y dolor. Nombró desde esa atalaya que es la madurez, con gran riqueza de imágenes, puso en pie el retrato de una familia corriente, nunca antes explorado así en la poesía española. Yo confieso que nunca leí versos como esos, porque me pidió que se los presentara en Madrid el libro, se llama Tuvimos, y señala al padre y descubre la connivencia de la abuela que culpa de la seducción a la niña de 4 años de esa historia familiar de abuso infantil. Ahí fue la reflexión que a mí me vino con una otra norteamericana que se llama Lynn Hunt, que tiene un libro muy curioso que descubrí hace relativamente poco, que es El poder de la literatura para tomar conciencia de los derechos humanos. Es una tipa que trabaja con la ilustración francesa. Y de ahí empezó a trabajar el tema de cómo a partir de los derechos humanos la literatura nos hace conscientes de la igualdad con los negros, con los chinos, con los rusos, con los minusválidos, con todos. ¿Y cuál es el argumento? El argumento es que las novelas, los poemas, amplían el campo de lo que sentimos y nos llevan a entender el sufrimiento ajeno. Eso es verdad, cuando nosotros leemos, por ejemplo, las torturas que les infligían o el régimen argentino a los desaparecidos, o en el sol, como tú dices en tus poemas, ahí mismo, en el kilómetro cero de España, en la prefectura de policía, a los presos, porque tú tienes un poema maravilloso que dice, ¿qué les harán? ¿Te acuerdas de ese poema? Magnífico. Imagínate, cuando alguien cuenta esas cosas, tú te identificas con ellos, con las víctimas, y nos sentimos iguales a ellas.